pero me interesa muchísimo la conducta humana porque mi mamá tiene un derrame cerebral y aprendo a ver el mundo a través de sus ojos. La energía del miedo, en vez de mantenerla en el miedo, le doy la vuelta y la pongo para aprender en ese momento. Sí, yo a los 5 años vivo un abuso sexual. Lo primero que piensa un niño cuando tiene un abuso sexual es ¿qué fue lo que hice? Y es mi culpa. ¿Por qué la gente pierde la autoconfianza? ¿Por qué la gente se pierde y dice, es que ya no confío en mí, es que ya no me amo, ya no tengo autoestima? Claro, yo te pregunto, ¿cuántas promesas te has hecho tú a ti que no te has cumplido? La gente te compra porque confía en ti. Esa es la verdad. Pues Saskia, bienvenida a Cracks Podcast. Qué alegría estar aquí contigo, Oso. Ya, qué felicidad. Long overdue. Así es. Saskia, me gustaría empezar nuestra plática de hoy contándome quiénes son el Pantinero Huehue, la Elefanta Trudy, el señor Boli Gómez, el Trapuito. ¿Quiénes son estos personajes? Me encanta que haces tu research profundo. Es Pantiero Huehue, la Elefanta Trudy, ¿no? Son puros personajes que construyo como parte de este mundo de imaginación y este mundo para contribuir con la gente y divertirme con la gente. Yo vengo mucho del mundo de la animación. Estuve trabajando en el mundo de la animación profesional 15 años y entonces esta idea de crear y contar historias a través de personajes míos. Entonces, Pantiero Huehue, pues es un panterito chiquitito, la Elefanta Trudy, pues es una elefanta que siempre mete la pata, que se equivoca, no sé qué, ¿no? Entonces, invento mis propios personajes porque empiezo a estudiar desde niña. Checa, es desde que tenía yo 5 o 6 años, tenía yo mi grabadora, así literal de cassette, me ponía yo a grabar caricaturas y luego me aprendía yo los diálogos. Claro que ahorita ya se hace con el celular, ¿no? Pero de niña que no había eso, veía yo, por ejemplo, cómo inclusive Pedro Picapiedra, si tú ves las caricaturas de Pedro Picapiedra, nada más sube y baja el cuerpo, pero no gira el cuerpo. Entonces, todo eso, desde niña aprendí a amar las caricaturas y la animación. Y de ahí salen estos personajes que me encanta que me los hayas mencionado. Casi nadie los conoce, pero muchas gracias. ¿Y a qué edad empezaste tú a dibujar? Yo empecé, yo creo que yo comencé como a los 5 años. Ya tenía yo mis colores y fíjate qué interesante. Leía yo muchísimo Mafalda, que no necesariamente Mafalda es para niños. Ella tiene su parte infantil, pero creo que es un poco más para adultos. Leía yo muchísimo Snoopy y yo me empecé a interesar por las historias que hacían estos personajes y cómo había una conexión emocional con los personajes. Un día yo me acuerdo que mi papá me dijo, ¿quieres aprender a dibujar? Y yo, sí. Entonces traía yo un librito de Mickey Mouse y me dijo, ok, mira la imagen de Mickey, mírala durante 2 minutos. ¿Ya la viste? Sí, ahora cierra el libro y ahora dibújala. Entonces, la Y que yo hago cuando hago los carteles en los rotafolios y doy entrenamientos y tal, es la Y de Schultz, de Snoopy. Los zapatitos que yo dibujo son los zapatitos de Mafalda. Cuando yo dibujo personajes, las orejitas son las de los pitufos. Entonces, empecé a observar esta parte desde muy niña, desde los 5 años, y eso lo empecé a integrar en mi vida y me di cuenta del valor de la observación. De la observación, por ejemplo, un pajarito que brinca en un parque, cómo mueve el cuello atrás hacia adelante. Todo eso, desde ahí empieza a nacer mi fascinación por la conducta humana, por los personajes y por contar historias. Desde ahí. Justo a eso quería llegar, porque hablas de cómo te basas para construir, digamos, físicamente o en papel a un personaje, pero cuando decides construir un personaje al señor Boli Gómez, o sea, y hablaste de la conducta humana, hablas de los sentimientos, ¿en qué te basas cuando estás construyendo un personaje? Bueno, yo creo que el punto principal a la hora de construir el personaje es ¿qué es la crisis por la que va a pasar ese personaje? ¿Cómo la va a atravesar para que luego eso sea un aprendizaje para alguien más?
Entonces, en el caso de Pantiero Huehue, que era un panterito chiquitito con bombín y con bastón, y era un personaje que siempre estaba al tiro, ¿no? Siempre bien peinado, bien educado, pero al ratito perdía las cosas y no las encontraba. ¿Y cómo somos así los seres humanos, no? Queremos tener esta imagen de el bombín y no sé, y la bufanda y el bastón súper elegantes, pero en casa a lo mejor el closet está hecho un desastre, ¿no? Y tengo por ahí también un personaje que no lo he terminado de desarrollar, pero es un pingüino que es un pingüino que tiene aventuras con un oso polar y tiene puras crisis existenciales. Entonces estoy como en ese proceso, ¿no? Que dicen por ahí que luego los personajes es puro reflejo del autor. Pues sí, la neta sí. Ahora vamos a hacer un poco doble clic en eso, ¿no? Porque hablas de enfrentar crisis, hablas de quiénes somos afuera, quiénes somos adentro. Y tú desde los 14 años asumiste un rol pues bastante difícil en tu casa. Es correcto, sí. Mi mamá tuvo un primer derrame cerebral. Yo tenía 14 años y recuerdo que en aquel entonces evidentemente no había tecnología como hay hoy, ¿no? Yo tenía 14 años y recuerdo perfecto que mi papá me dijo, venía del hospital y mi papá me dijo, está canijo donde mami tuvo el derrame cerebral. Y le digo, ¿de qué me hablas? Exactamente detrás del ojo, en la parte central, o sea, hasta me lo señaló por dónde. Y yo asumí ese rol. ¿Cuál fue ese rol? El rol fue, ¿tienes tiempo para que te cuente todos los roles? Es como el rol de el cuidado de mi mamá. O sea, yo tuve que aprender fisioterapia, entender que podía yo ser un poco la amalgama entre mi mamá, entre mi papá y mi hermano, entender que en cualquier momento se podía ir, una persona que tenía que tener el cuidado de todas las cosas de la casa y sobre todo al mismo tiempo una persona que tenía yo que cumplir con pues, la escuela, los estudios. Pues, a los 14 años estaba yo en segundo de secundaria y yo empecé a tomar decisiones súper fuertes de cómo mirar la vida. Te voy a dar un ejemplo. Yo recuerdo que mi papá me dijo, ¿tienes ahorros? Y pues de niña tenía yo, ¿qué? $600, que era una lana en aquel entonces, porque cada vez que nos íbamos de viaje, como que los separaba yo y, ¿no? Típico que comprábamos los sneakers y los M&M's, ¿no? En estos viajes. Y yo decía, no, yo voy a comprar algunos, pero voy a ahorrar. Yo le dije a mi papá, sí, tengo $600. Y me dijo, dámelos, porque con eso vamos a pagar el hospital de tu mamá. En ese momento de niña, se ancla en mi alma y en mi corazón que el dinero es para salvar vidas. Y digo, hasta después cuando lo trabajé en terapia, pues ya lo descubro, ¿no? Pero en el fondo de mi corazón, yo entiendo que el dinero sirve para salvar vidas. Luego, eventualmente también se enfermó mi abuela. Mi mamá tuvo 4 derrames cerebrales y 6 craneotomías. Estamos hablando de 37 años de enfermedad. Tomó decisiones inconscientemente alrededor de la enfermedad de mi mamá. Yo no me daba cuenta. Entonces, me voy a estudiar a Alemania, pero llego a Alemania, estoy, no sé, me voy a estudiar el doctorado a Alemania y a los 2 meses que llego me dicen, pues, ¿qué crees? Tuvo otro derrame cerebral, regrésate. Y entonces tuve muchos momentos en mi vida en donde ya más o menos estaba yo encarrerada, pero otro derrame, y otro derrame, y otro derrame. Entonces, aprender de fisioterapia, aprender de medicina, aprender cómo bañar a mi mamá. Muchos momentos en donde ella tenía incontinencia, donde ella devolvía el estómago, donde estábamos en lugares públicos y, o sea, hay otra historia. Estábamos a punto de treparnos en un vuelo de regreso a México. Estábamos en Schiphol, en el aeropuerto de Ámsterdam. Ya habíamos metido maletas, ya estábamos, ya sabes, adentro. Y en eso mi mamá pues tiene un episodio de, pues, bastante desagradable con sus cuestiones físicas. Y pues olvídate, toda la ropa la tuvimos que tirar, tuvimos que comprar ropa ahí. Pero pues tú sabes que los holandeses miden 1.90, entonces, perdón, pero mi mamá parecía payasito, porque ni la ropa de niño le quedaba. Y eso me pone en un lugar de qué es, o sea, cómo manejar las circunstancias
tan tenaces como que no te lo esperas. Ya está todo listo. O sea, imagínate que tú en tu vida, y yo sé que tú eres papá, pero que tú en tu vida sabes que siempre tienes que tener un pañal cerca de ti, por ejemplo. Siempre. Tú sabes que tus hijos crecen y algún día ya los van a dejar. Pero con mi mamá no era así. 37 años de eso sí me pone en un lugar de mirar la vida de, pues hablemos de la incertidumbre en todo momento, ¿no? Porque así era. Esperar de todo y además no había tiempo para enojarse, Oso. Eso era bien importante. Yo hablaba con mi papá, le decía, ¿cómo es que nunca te enojas? ¿Por qué nunca te enojas con todo lo que pasa? O sea, ¿cómo es posible que no te puedes enojar con las broncas de... Bueno, hasta en el Georges Pompidou en París nos pasó, que mi mamá tuvo un episodio y pues no sabía, yo no me acordaba cómo se dice pañal en francés y pues ahí nos tienes, ¿no? Ya habían cerrado el museo, mi mamá adentro con la enfermera, o sea, episodios así muy fuertes, muy, muy, muy fuertes, pero entendiendo que por encima de todo lo que lo maneja es el amor a la familia, es estar ahí para el otro y es estar listo para lo que sea. Has mencionado cómo esta situación personal, bueno, afecta en muchos momentos tus decisiones profesionales y también de tu vida personal. Sí. Hoy como que en los 10 minutos que llevamos de plática nos has dejado ver ya 4 o 5 tipos de Saskias, ¿no? O sea, la Saskia caricaturista, la Saskia psicóloga, la Saskia coach, la Saskia animadora. A ver, vamos a regresar un poquito a tu formación, porque tú eres física. Sí, yo estudié ingeniería física. Sí. ¿Cuáles eran tus intereses? ¿Por qué estudiar ingeniería física? ¿Quién eras tú cuando decides armar esta carrera? Lo que pasa es que yo quería entender cómo funcionaba la naturaleza, porque luego, claro, en aquel entonces no había la carrera de animación. Estoy hablando hace muchos años. Y lo más cercano a eso era la física, que podía describir con fórmulas. Por ejemplo, cómo rebotaba una pelota o cómo cuando dos cosas chocan, qué es lo que pasa. Yo he decidido estudiar física porque quiero entender cómo funcionan las cosas. Y en esa parte terminé programando, Oso. O sea, ¿no? Tú te puedes imaginar, no sé, una chava de 22 años con la carrera de física en México, haciendo programación, dedicándose a la animación, era como, who are you? O sea, rompiendo esquemas, haciéndolo bien diferente. Entro a una casa de postproducción en donde no había software de animación, o muy difícil era conseguirlo, y me ponen a programar en una terminal tonta. Una terminal tonta en aquel entonces no tenía gráficos. Entonces yo programaba y en la pantalla en donde sí había, pues la imagen era como, acabo de lograr generar una esfera que rebota, ¿no? O sea, imagínate pues hacer un personaje que camina, pues, o sea, let me laugh. O logré hacer, por ejemplo, un huracán de una tormenta de nieve. Y eso era lo que yo quería hacer con física. Y en esa época surge Jurassic Park y surge Toy Story. Y yo, bueno, me vuela la tapa de los sesos. Y en ese momento dije, ok, ya no lo tengo que programar, me voy a dedicar a eso. Y entro a mirar cómo se hace un personaje, qué es un render, cómo se maneja la iluminación, todo eso. Y es verdad, o sea, vengo del mundo de los ñoños, porque sí es cierto, puedo llegar a ser súper ñoña, estudiando ingeniería física, hago una maestría en ciencias computacionales en especialidad de computación gráfica para entender eso. Y luego empiezo un doctorado en matemáticas aplicadas para entender eso. Pero de pronto surgen los softwares comerciales, ya que, bueno, ahorita ya no, lo pones en una Mac y ya lo pagas y ya puedes editar y todo súper rápido, pero en aquel entonces era todo programado. Y me tocó hacer cortinillas para la tele, me tocó hacer, desarrollar personajes y hacer anuncios con personajes. Y era como, pues la neta era la única mujer en la casa de postproducción en la parte técnica. Tengo un par de preguntas. Hace poco escuchaba un episodio de How I Built This con el fundador de Roblox. Ajá. Y Roblox es esta empresa de metaversos, vamos a decir, que es lo más popular entre todos los chavitos de 11 para abajo, ¿no? Y este cuate es físico.
Y decía que él había empezado en animación, programando físicamente, haciendo... Y el fundamento de Roblox es una plataforma con leyes de la física del mundo real, Así sobre es. la cual la gente podría construir mundos, ¿no? Y bueno, pues ha hecho este gigante de billones de dólares. Mi pregunta para ti es, cuando estás observando la vida a través de estas reglas matemáticas de la física, que es lo más... Y hoy se está cuestionando todo, ¿no? La relación tiempo-espacio y demás, pero las reglas de la física que parecen ser inamovibles, ¿cómo interpretas el mundo real, no? Porque... Y después vamos a hablar del cambio que ha dado en la manera en que vives tu vida y sobre todo tu profesión, que tiene mucho que ver con cambiar la manera en que vemos el mundo. ¿Tú cómo interpretas la vida si vienes de este set de reglas tan duras? Es que, claro, es que antes no tenía yo opción. O sea, claro, se enferma mi mamá y claro, no, o sea, no hay opción. Ella tiene que tener fisioterapia 3 veces al día. Vengo de un papá que fue sargento en el ejército holandés y pues sí nos podemos reír y había amor y cariño y ternura, pero suena la alarma y te tienes que levantar, no hay los 5 minutos. Yo me enteré de los 5 minutitos de una jeta, ya sabes, de dormir, como, no sé, como a los 30 años. Es como, neta, para eso es. O sea, yo no lo sabía. Entonces, es verdad, entro al mundo de las reglas, pero me interesa muchísimo la conducta humana porque mi mamá tiene un derrame cerebral y aprendo a ver el mundo a través de sus ojos. Cuando ella no sale del hospital y tiene daño cerebral y no le puede poner una tapa a una pluma porque no tiene la coordinación motriz. O le pregunto, a ver, ¿cuál es el teléfono de la casa? Y no se acuerda. Y obviamente no se acuerda de las recetas de cocina. Y yo me acuerdo que le preguntaba cosas. Entonces, de este mundo tan rígido, tengo en casa a una persona que no puede hacer las cosas más básicas y entonces me convierto en una persona que tengo que aprender de la tolerancia del mundo. Y es a su ritmo y hazle como quieras. Y entonces digo, yo tengo que aprender más de esto. Y entonces por eso estudio psicoterapia. Pero antes de eso, tú fundaste una empresa de animación, fundaste una escuela. Sí. Y tenías mucho éxito y viene este rompimiento con tu socio. Háblame de este momento en el que rompes con tu socio y que te hace tirar todo por la borda y tomar un giro de 180 y empezar básicamente de cero. No de cero, porque tenías todo este desarrollo personal de años en tu casa, pero ¿cómo cambias tu vida cuando ya tienes años y años de estudio y dinero invertido y clientes y trayectoria? Mira, yo eso es algo que lo comparto mucho con la gente y es, no tengas miedo y sí es atreverse. Te explico. Fundo esta escuela de animación que se llama Eunoia, ¿no? Que es bienestar de la mente. Eso es lo que significa la palabra. Es la palabra más corta en español con las 5 vocales, ¿no? Es, que tienes otras, pero Eunoia es como bienestar de la mente. Entonces fundo esta escuela de animación junto con mi socio y esta escuela de animación tiene varias características. Primero, teníamos más fuerza de cómputo de gráfico, de computación gráfica que la Ibero. Teníamos una cantidad de computadoras, hicimos un esfuerzo económico bien importante, clientes importantes, teníamos clientes en Sudamérica, trabajamos con las televisoras en Brasil, en Colombia, y era un esfuerzo enorme. Y un día dije, estoy harta de estar trabajando frente a máquinas y no conectarme con el ser humano, porque lo que yo quiero es entender sí la historia de la gente, la conducta humana y qué es lo que nos hace vibrar, que son las emociones, los sentimientos, la conducta. Entonces, de la noche a la mañana le digo a mi socio, hasta aquí llegué, te la vendo, que además se la vendí con un negocio que yo traje y entró tanta lana que con eso me pudo pagar. O sea, realmente fue como autocomprado, ¿sabes? Agarro un backpack y les digo adiós a todos. Yo le digo a mi familia, ahí se ven. Me agarro un backpack y me largo a viajar por Asia sola, con un backpack y me conecto con las culturas asiáticas
Y bueno, ahí me enamoro de Japón. Japón es wow, ¿no? Pero estoy en este mundo donde me fui a Malasia, me fui o sea, sabes, como en medio de la nada, es como a ver las torres y estar en China y estar en Japón conviviendo con gente y entendiendo cómo es el mundo de manga y cómo es el mundo de la animación. Y estando ahí digo, ¿sabes qué? O sea, ya lo veía yo venir. Lo que más me interesa es aportar a México, trabajar con la conducta humana y ser fuente de entendimiento de la conducta humana, porque es lo que más me interesa. O sea, me harté de las máquinas y regresé a la parte humanista, a la parte de la conexión con el ser humano. Y cuando vas a tomar esta decisión, o sea, ¿qué hay en la balanza? ¿Cuál era el diálogo en tu cabeza? Porque por un lado estabas perdiendo pues lo que te había tomado años en construir. Sí. Por otro lado, quién sabe qué podrías ganar. Pero al quedarte con lo que ya no querías, también estabas sacrificando tal vez un futuro, ¿no? ¿Cuál era esta discusión? Porque estoy seguro que hay mucha gente que ha construido carreras de 10 años, 20 años y que cree que ya el futuro se va a ver exactamente igual que este pasado y no se atreve a cambiarlo. ¿Tú qué edad tenías cuando hiciste esto y cuál era este diálogo en tu mente? Yo tendría más o menos unos 36 años, Oso. Y ya llevaba yo un rato en el mundo de la animación y el diálogo era o tomo la decisión o voy a ser sumamente infeliz. Y yo no sé de qué me voy a agarrar. Y era un poco como entre el amor y el cariño de mi familia y el soporte de mis amigos. Pero también leí en documentos en donde la gente cambia de carrera pues de 3 a 4 veces en su vida. Yo dije, bueno, pues no estoy tan loca, ¿no? Y el diálogo interno era, quiero entender a la gente, quiero conocer de psicoterapia, quiero contar historias no desde el personaje mecánico y desde el render y desde el wireframe, sino que quiero contar la historia desde la emoción y del sentimiento. Porque además el diálogo que había entrado en mí era cómo demonios lo hizo Steven Spielberg. Porque era Jurassic Park, porque el tipo la rompió con los dinosaurios y tal. Y luego Toy Story. Y entonces, claro, Spielberg lo había hecho con los dinosaurios y había personajes reales. Pero en el caso de Pixar, cuando sacan Toy Story, todos los personajes o toda la historia es 100% por computadora. Y yo digo, mi boleto va por ahí. Y yo decía, ¿cómo podemos expresar las microreacciones faciales? Por ejemplo, ¿cómo? Ahora ya lo vemos y ya nos parece mega obvio, pero en aquel entonces los personajes eran más acartonados y era, ¿cómo puedo hacer un personaje que también se rasca la cabeza? O que le pica la nariz, o que estornuda, porque eso no lo veíamos. Pero entonces seguías un poco anclada en este tema de la animación. Y hasta la fecha, Oso. Hasta la fecha. O sea, yo saqué un cortometraje donde explico, fui productora de un cortometraje que ganó como 20 premios, que se llama Orugas, y es un cortometraje que habla de la transformación, todo el proceso por el que pasa una oruga para convertirse en mariposa. Y eso es psicológico, o sea, somos los seres humanos, ¿no? Es el rollo de, estoy en crisis, no me doy cuenta, me quedé solo, me quedé sola, no tengo amigos, me quedé sin lana, no sé qué, pero tengo que tener los pantalones, tengo que tener la garra, y no sé de qué me voy a agarrar. Pero sé que hay algo ahí que es mi alma que me lleva bien lejos. Y eso no se pierde. O sea, si yo estoy conectada con mi alma y con mi corazón, yo le digo a la gente, mira, en tu vida puedes perder todo. Y lo he visto con los directores generales, que pierden todo. Lo que no puedes perder es la conexión con tu alma y con tu corazón. Y eso, aunque estés hiper triste, sigues conectado. Sigues te puedes cuestionar, puedes estar en una parte donde dices, dudo de mí, no sé si soy suficiente, no sé si puedo. Pero ¿qué me dice mi corazón? Y a veces hasta se oye cursi, pero la verdad es que en mis peores momentos en mi vida regreso a escuchar mi corazón y mi alma. Y de ahí salgo otra vez para adelante. Cañón. Acabas de hablar de la tristeza, ¿no? Un sentimiento. Y tú, yo supongo que basada en tu desarrollo como psicóloga, haces una gran diferencia entre emociones y sentimientos. Sí. Háblame más de eso. Es importantísimo entender esto. Hay 5 emociones básicas
y ahorita las voy a explicar, pero las emociones surgen y cuando meto mi pensamiento y meto mi cabeza, se convierte en sentimiento. El sentimiento es mucho más prolongado. El sentimiento involucra mis creencias y el sentimiento involucra mi mente. Las emociones no. Las emociones es un impulso rápido y las emociones, las 5 básicas son, de hecho se le llama MATEA en psicoterapia Gestalt, que es miedo, afecto, tristeza, enojo y alegría. Y son umbrales. Entonces, por ejemplo, puedo tener miedo, pero un umbral mayor. Puedo tener pánico. O puedo tener, por ejemplo, en el centro está el enojo. Un umbral menor sería la molestia. Y un umbral mayor sería, pues, la furia. Ahora, estas 5 emociones básicas tienen un mensaje para mí. Entonces, el miedo, el mensaje es, hay algo que me amenaza y me tengo que proteger. El afecto, el mensaje es el vínculo y la relación. Me puedo vincular, me puedo relacionar. La tristeza surge porque hay una pérdida y la tristeza lo que me pide es que reflexione con ese vacío, con esa pérdida. El enojo surge cuando hay una invasión de mis espacios y el enojo surge cuando hay alguien que me falta el respeto. Entonces tengo que aprender a poner límites ahí. Y la alegría me sirve para energetizarme. Entonces, sí hay una diferencia importante. Entonces, esto lo aprendo, Oso, cuando digo, wow, así es como funcionamos los seres humanos. Y luego surge la famosa película de Pixar de In and Out, ¿no? Intensamente, que bueno, ahí meten la vanidad, pero en realidad está basado en las 5 básicas. Y ahí están los personajes. Y a veces pensamos que la tristeza es tóxica o que el enojo es tóxico, pero también tiene su parte funcional. Entonces yo aprendo eso y digo, ok, ¿cómo puedo trabajar con los directores? ¿Cómo puedo crear personajes en donde la emoción, el enojo, por ejemplo, o la tristeza es funcional? Háblame, ¿cómo haces eso? ¿Cómo haces que la tristeza sea funcional? Claro, o sea, la tristeza me permite reflexionar. Entonces, justo vengo de estar con un equipo de directores que en un trabajo que hicimos ellos se dan cuenta que no tocan tristeza. No se permiten entre ellos, es un grupo de 14 directores, en donde ellos no se permiten tocar la tristeza entre ellos y lo que trabajo con ellos es, ok, ustedes tienen una bronca, tienen una pérdida y luego no reflexionan sobre qué fue lo que perdieron. Entonces se ponen en acción luego, pero no hay aprendizaje. Y se quedan en shock estos directores, dicen, claro, tenemos que hacer un alto y reflexionar qué vamos a hacer con este vacío, con esta pérdida, cómo lo vamos a integrar de nuevo con eso que perdimos. Dame un ejemplo concreto para que me quede más claro, porque sí he escuchado sobre integrar el duelo, ¿no? Y platicaba hace poco con Panchi Lanus aquí de cómo el duelo en procesos de liderazgo es importante. Y creo que estás poniendo ahí como el duelo en el contexto de tristeza. Sí. Duelo, o sea, lo que pasa es que la tristeza puede ser como, híjole, perdí el puesto. O perdí al cliente más importante de la compañía. O perdí la alianza más importante que tenía yo. Entonces, ¿qué hacen típicamente los directores? Vamos a ponerlo así. Y lo voy a poner ahorita en una historia. Pero es, ¿qué hacen? Se ponen en concreto, en acción, pero no revisan qué reflexiones o qué aprendizajes pueden tener al respecto. Entonces, por ejemplo, ¿no? Te cuento que no sé, he estado trabajando con un banco y al principio comencé a trabajar haciendo coaching con un director y en este banco este director dijo, es que tenemos problemas del manejo del tiempo, no sabemos manejar el tiempo. Entonces digo, ok, vamos a darles un entrenamiento. Este entrenamiento se convierte, cuando yo trabajo con él en su coaching, en sus pérdidas, porque él tiene pérdidas de pareja, él tiene pérdidas cañonas de clientes en la pandemia, que ese fue el trabajo mayor que hicimos durante la pandemia, es contener a nuestros clientes y a los directores de todas las pérdidas de gente, pérdidas de clientes, pérdidas de lana, pérdidas de tiempo, pérdidas de libertad. Entonces llegan con nosotros, y en particular este director llega con nosotros, y este proyecto se convierte primero en coaching, luego en una parte en donde él lo abre a su equipo y hablamos de pérdidas con su equipo para calmarlos, porque no saben para dónde, y se convierte
en un proyecto en donde ya entrenamos a 600 personas en este banco. Entonces, eso que parece que no es importante, hablar de la tristeza o del enojo en las empresas, hay que ponerlo en el espacio. Tenemos que hablar de las emociones y de los sentimientos, y ahora más que nunca en empresas bancarias, farmacéuticas, también lo he visto. Yo ahorita también te voy a dar otro ejemplo. Farmacéuticas que son como, obviamente en la pandemia se volvieron locos las farmacéuticas. No hay tiempo para hablar de las emociones. Es solución, solución, solución. Solución creativa de problemas, resolver, vamos a invertir, no vamos a invertir, le vamos a entrar, no le vamos a entrar. Ajá, y mientras yo llego a casa hecho pomada, o estoy en casa saliendo de un Zoom hecho pomada, ¿y a quién le cuento del dolor que siento porque acabo de perder a mi brazo derecho? Del dolor que siento porque acabamos de bajar la cortina. Nosotros durante la pandemia estuvimos conteniendo a toda esa gente. Otro caso. Tenemos el caso de una farmacéutica y hay una persona de muy alto rango que no conecta con su equipo porque tiene broncas personales. Y entonces no sabe cómo delegar, no sabe cómo transmitir calma en el equipo, no sabe cómo contenerlos. Y entonces esta persona nos pide apoyo, le damos herramientas y el equipo se calma y se tranquiliza porque entran en procesos de reflexión y se dan cuenta que se vale tocar con la parte humana. Yo te puedo decir, Oso, que si hay algo que ahorita está funcionando para las empresas es conectarse con la parte humana. Conocemos B2B, conocemos B2C y cada vez más escuchamos H2H en los grandes corporativos. Los vendedores tienen que conectar con la parte humana. Tienes que mirar tus números también desde la parte humana y meter el ingrediente humano. Y eso es lo que nos están pidiendo a gritos. No nos acabamos la cantidad de necesidades de la conexión humana. Te miro, sí te vendo, sí te apoyo, sí te doy el servicio, pero cada vez más nos solicitan esta parte de cómo el director le da la vuelta a las cosas con conexión humana. H2H, that's the name of the game. Y hablas un poco del miedo también, ¿no? Y dices, el miedo nos indica algo que puede amenazarnos y algo que deberíamos de protegernos. Pero al mismo tiempo, o no sé al mismo tiempo, pero también has mencionado que el miedo nunca se va, que el miedo hay que saberlo enfrentar. Entonces, ¿nos protege o lo enfrentamos? ¿Tú cómo piensas bien del miedo? Bueno, del miedo he tenido que aprender a trancazos. A ver, yo he escuchado que muchos autores te dicen, el miedo hazlo a un lado. No le pongas atención al miedo, qué sé yo. Y yo digo, es que el miedo forma parte de las 5 emociones básicas. Entonces, el miedo es más bien mirarlo, integrarlo, aprovecharlo y decir, ok, estoy muerta del miedo, pero para yo sostener el miedo en mi vida hay una energía que yo estoy poniendo ahí. Entonces yo lo que le digo a la gente es, hazlo a pesar de tu miedo. Atrévete, es en la medida en la que tú sigas sosteniendo el miedo ahí, entonces no tienes suficiente energía para crear algo nuevo. Estás poniendo demasiada energía a eso que te está pasando. Entonces yo le digo a la gente, hazlo a pesar de tu miedo. Entonces hay una historia, estaba yo estudiando en Israel, en un instituto de ciencias, el Instituto Weizmann de Ciencias, que es como el equivalente del MIT, pero en Israel. Y había yo quedado, este instituto está en una ciudad que se llama Rehovot, y en este instituto, pues bueno, tenía mis compañeros y tal, y bueno, y venía el fin de semana, que tú sabes que viene Shabbat, y pues había yo quedado de verme con una amiga en Jerusalén. Y error en la pizarra, quedamos de vernos en el Muro de los Lamentos. El Muro de los Lamentos es enorme. Nunca nos pusimos de acuerdo en dónde en el Muro de los Lamentos. No había celulares, no había mecanismo para conectarnos y nos perdimos. Ella se perdió y yo me perdí. Entonces ya era viernes 5 o 6 de la tarde, ya se pone el sol y pues ya no hay taxis y ya no hay acceso a servicios. Y el único tipo de servicio que había en ese momento eran taxis árabes. Y dije, bueno, yo tengo problema, yo pues no tengo bronca, pero yo me trepo en un taxi árabe, Oso, con la estrella de David. En mi casa somos bastante ateos, pero yo traía la estrella de David porque me la habían regalado para el viaje, lo que sea. Y yo no me doy cuenta de esto. Entonces tengo un chofer árabe
yo con la estrella de David, y el tipo me dice, yo te llevo a Rehovot, que estaba más o menos como a, no me acuerdo, como a una hora y cacho de Jerusalén, en taxi, para empezar un dineral. 18 años, y me dice, no tienes problema con que se trepe un amigo mío, ¿verdad? Y yo, no, pues no. Entonces tú te imaginas yo en la carretera sola, con estos dos hombres en el taxi, y yo era más pensando por dentro en qué momento se me ocurrió. Y yo pensando, ¿qué hago con mi miedo? ¿Qué hago en este momento? Porque si yo lo muestro, ellos se van a aprovechar de esto. Y yo también sabía que me estaba lastimando. Llega un momento en la carretera, Oso, que el tipo se para y me dice, ¿no tienes hambre? Y yo, no, por supuesto que no. ¿Ya sabes? O sea, se para a un lado de la carretera y me dice, es que vamos a ver un amigo porque pues vamos a conseguir comida y no sé qué y tal. Yo, bueno, pues si quieres tráeme una Coca-Cola, pero cerrada. Yo me moría de miedo ahí. ¿Qué me sostuvo, Oso? Pensando, punto número 1, ¿qué voy a aprender de esto? Si es que es algo viva. O sea, me puedo enfocar en todo lo que en ese momento iba a salir mal, pero yo en ese momento estaba decidiendo aprender de la lección. A pesar de que estaba rudo y a pesar de que estaba súper fuerte, yo dije, yo sé que yo voy a salir de esta. ¿Qué estoy aprendiendo de esta? Cuidarme de una manera distinta, no hacerlo de esta forma, no estar sola, etc. ¿Qué aprendo de eso? Entonces, la energía del miedo, en vez de mantenerla en el miedo, le doy la vuelta y la pongo para aprender en ese momento. Segundo, ¿de qué me puedo agarrar en este momento? Pues de todo lo que he vivido y del amor que he tenido. Y tercero, dije, ¿cómo voy a poner al servicio esto con la gente, no que forma parte del aprendizaje? Entonces, ¿cómo yo miro el miedo? El miedo es una señal de algo que me amenaza. ¿Cómo me protejo? Pero en el momento en que estoy en medio del miedo, ¿qué puedo aprender de esto para enseñarle algo a alguien más? Porque yo sé que voy a salir de esta. ¿El miedo siempre significa amenaza? Psicoterapéuticamente sí. Aunque el miedo, claro, del miedo se pueden aprender varias cosas, ¿no? Es el miedo, quizás yo le puedo dar la vuelta para decir, ok, quizás es momento de romper un patrón. Pero psicoterapéuticamente sí significa que hay algo amenazante y que me tengo que proteger. Oye, Saskia, dices que en este momento en el que pues temiste por tu vida o al menos por tu integridad física, Sí, te anclaste o te echaste mano de tus experiencias del pasado. Pero tus experiencias del pasado no necesariamente son de amor en situaciones así. es verdad. Tú viviste una situación cuando eras niña Uh-huh. y hablas de la responsabilidad que sientes de haberla vivido. Cuéntame esa historia. Sí, yo a los 5 años vivo un abuso sexual. Y lo primero que piensa un niño cuando tiene un abuso sexual es, ¿qué fue lo que hice? Y es mi culpa. Entonces, de niña, pues yo no, los primeros instantes, pues yo no se lo quería contar a nadie, no quería yo decir nada, ni nada de nadie. Mis papás evidentemente se dieron cuenta porque ese día justo regresábamos de Cuernavaca y pues yo me sentaba en la orillita del asiento del auto porque no me podía sentar bien y evidentemente mis papás notaron algo raro. Hablaron conmigo, mi papá se borró del mapa, yo quiero pensar que fue a conseguir un hacha y hacerlo debido. Y mi mamá me cuidó reconectándome con los colores y con el dibujo. Ese evento tan traumático, Oso, fue tan fuerte que entonces tuve blackout. O sea, yo me fui a mi escuela al día siguiente, empezaba yo clases, segundo de primaria, y fue blackout. Y es como, pues no pasa nada. Pero yo físicamente no estaba al 100, me llevaron con el doctor, me revisaron, tal, y evidentemente yo de niña no entendía nada. Pues, porque además hay mucha culpa. Porque esto fue en una cancha de squash y yo fui la que decidió subirse al palco y ahí un trabajador del hotel hizo lo que quiso conmigo. Mucho tiempo después me cayó el 20 de lo que había ocurrido y fíjate, yo utilizaba esa historia para victimizarme y un poco jugar el juego de la pobrecita. Entre eso y lo de mi mamá,
Un poco como, tú no sabes todo lo que yo he vivido, porque yo he vivido cosas bien duras. Y entonces, eso me daba derecho a mí a hacerme la víctima, y eso me daba derecho a mí a hacer mi drama, y enojarme inclusive con el de arriba, y aislarme, y quejarme de cualquier cosa. Hasta que un día entendí que si yo seguía en la postura de víctima, pues eso no me iba a funcionar, y entonces me podía yo empezar a hacer cargo, inclusive, de cómo lo había yo interpretado. Entonces, el día en que yo entendí que había una distinción importante entre víctimas y responsabilidad, ahí dije, basta con mi rollo de víctima. Sí, eso fue lo que viví, y entonces ahora, ¿qué agradezco de esa historia? A pesar de un abuso sexual, a pesar de 4 derrames cerebrales, ¿qué puedo agradecer? ¿Y cómo me voy a hacer cargo de eso? Entonces, ¿qué agradezco de eso? ¿Qué aprendo del tema? ¿Qué puedo apoyar a otras personas con ese tema? Que eso me pone en un lugar de empatía y de comprensión hacia el otro, porque muchas veces las personas reaccionan como reaccionan porque están lastimados y no se dan cuenta. ¿Y cómo puedo yo ser de servicio para el otro a pesar de que está lastimado y a pesar de que el otro no tiene herramientas? ¿Qué agradezco de la enfermedad de mi mamá, que nos unió como familia? ¿Qué agradezco de haber perdido cantidades estúpidas de dinero? Porque evidentemente nadie le daba un seguro médico a mi mamá. Entonces, cada vez que mi mamá iba al hospital eran 3, 4, 5 millones de pesos de golpe. Y por eso se anclaba que la lana era para salvar vidas. Y entonces, o me hacía yo la víctima de la enfermedad de mi mamá, o me hacía yo cargo de agradecer que todavía estaba viva como sea, que todavía la podía yo apapachar, que aprendí de ahí a cuidar mi bienestar físico, que aprendo a mirar al otro con compasión, porque a veces estoy rodeada de gente, y como tú, ¿no? Gente que se agandalla, gente cabrona, gente que se aprovecha, gente, qué sé yo, ¿no? Pero yo miro entonces al ser humano desde, ok, está lastimado, ¿cómo a pesar de eso? Casi como lo que alguna vez leí, lo primero que hizo Nelson Mandela al salir de la cárcel fue perdonar a la gente que lo metió en la cárcel. Puta, o sea, por eso es una figura de la humanidad. Y yo aprendo de eso, digo, puta, o sea, si hay gente enojada a mi alrededor, gente con la que no concuerdo con su ideología, pero ¿cómo puedo ser compasiva? ¿Cómo puedo, a pesar de que esa persona está lastimada y que inclusive, no sé, me puede decir cosas horribles, cómo puedo yo mantenerme en seguir siendo de servicio para la persona? ¿Y cómo lo hago? Siendo responsable, no víctima. ¿Cómo puedo decirle cosas padres? ¿Cómo puedo contribuir con la persona? ¿Cómo puedo ser de servicio? ¿Cómo puedo poner de mi alegría? ¿Cómo puedo poner de mi amor? Porque quizás esa persona no se da cuenta. ¿En qué momento te das cuenta del poder de compartir estas historias de una forma tan vulnerable? Me sorprendió mucho, y ahorita vamos a hablar de tu libro, encontrar en un libro que parece ser un libro de negocios y de liderazgo, Sí. de repente esta historia ahí metida, como que aventada. ¿En qué momento decides no solo hacerte responsable, sino empezar a usar como una herramienta para ayudar? Gracias por ponerlo, Oso, porque es verdad que paso por un proceso bien duro. Al principio obviamente me daba vergüenza. Al principio era como, uy, yo se lo cuento a alguien y eso me pone en un lugar en donde la gente se puede burlar de mí o donde la gente puede bulearme. Y yo creo que son 2 momentos, ¿no? Uno donde interpreto diferente la historia, que siempre podemos interpretar distinto todas las cosas terribles que vivimos. No es el vaso medio lleno, el vaso medio vacío. Esa no es la bronca, es ¿qué voy a hacer con el vaso medio lleno? ¿Qué voy a hacer con el vaso medio vacío? Entonces, yo cambio la manera de mirar esto del abuso sexual como una herramienta, porque entonces me pongo al servicio de la gente. Y la otra, ¿cómo es que me doy cuenta que eso puede ser una herramienta? Y eso lo aprendo, aunque no lo creas, de una conferencia de Tal Ben-Shahar. Porque el tipo dice, mira, en un libro puedes escribir métodos,
procesos, mecanismos, paso 1, paso 2, paso 3, paso 4. Pero lo que hace que un libro sea bestseller es que cuentes tu historia. Y ahí, o sea, él dice, cuenta lo que te duele, cuenta tus partes que te hicieron humana. Y yo creo que eso, pues, híjole, pues, perdón, pero arrastré la jeta entre las piedras, o sea, mucho tiempo. Y cuando yo decido escribir el libro, digo, ok, voy a contar mis historias. Y esa es una historia que vale la pena contar, porque en México, cuando yo he trabajado con diferentes grupos, en la parte de desarrollo humano, en la parte de emoción, en la parte de psicología, en la parte, inclusive en las empresas, Oso, yo te puedo decir que en un promedio, más o menos, en grupos entre 30 y 40 personas, yo te puedo decir que no importa si son hombres o son mujeres, en México, y depende de la zona, más o menos en promedio hay de 6 a 8 personas con temas de abuso sexual. Es altísimo. Lo que pasa es que la gente no lo habla. Yo armo entrenamientos en donde la gente lo puede liberar y protejo mucho eso y los voy llevando de la mano. No es una cosa de 2 horas, evidentemente es un entrenamiento muy profundo. Pero si yo entro en esos procesos, yo te puedo decir que, por ejemplo, en el sureste de México es altísimo. En zonas como en Jalisco es altísimo, en Oaxaca es altísimo la cantidad de personas que pasan por procesos de abuso sexual. Y hombres y mujeres, hombres que han sido abusados sexualmente por sus hermanos, bueno, me tocó inclusive conocer a una mujer que fue abusada sexualmente por su propio padre durante 27 años. ¿Cómo demonios trabajas eso emocionalmente? Pues hay que estudiar y hay que prepararse, pero esa persona afortunadamente está del otro lado. Historias de esas, Oso, se preparan en la sala, se trabajan profundo y es, pues evidentemente yo tengo que trabajar lo mío. Tu trabajo de reconfiguración o reenmarcación, no sé cómo decirle, de reinterpretación de esta experiencia, muy, muy común el término estrés postraumático, ¿no? Y cómo a través de muchas metodologías se reinterpretan algunos de estos nuevos métodos, y sobre todo en Israel están teniendo un avance significativo, es utilizando sustancias psicoactivas como el MDMA. ¿Cómo fue tu proceso de reconfiguración de tu experiencia? Fíjate que lo más importante para mí fue regresar a mi cuerpo. Todas las crisis que yo he tenido en mi vida, que han sido varias, ahí te puedo contar otro par más, y no lo digo con jactancia, sino lo digo en agradecimiento. Lo primero que hago es regresar a mi cuerpo. Y regresar a mi cuerpo es, una de esas, lo que hice fue aprender Reiki y empezar a darme yo Reiki. Otra fue regresar al deporte. Y aunque quizás no había espacios en la pandemia, yo tuve una situación bastante fuerte en donde en un periodo de 2 meses terminé con mi pareja de muchos años, falleció mi mamá y luego entró la pandemia. Entonces, terminé como la parte personal, la parte familiar se hizo caca y pues la parte empresarial, dar entrenamientos abiertos en espacios, en hoteles, entrenamientos empresariales, pues hizo caca también porque nos mandaron a todos a nuestras casas. Entonces ahí lo que hice fue regresar a mi cuerpo. Y regresar a mi cuerpo es hacer ejercicio sin pensar, poco consciente. Y eso es lo primero que yo le digo a la gente, es cuando la gente se acerca conmigo y me dice, oye, estoy dolida, tuve una pérdida, no sé cómo resolver este tema, yo rapidito les digo 3 cosas. ¿Estás haciendo deporte, sí o no? No, ok. Aunque sea sal a caminar, porque eso cambia la química del cuerpo. 2, bájale al azúcar. Hazte consciente de cuánta azúcar estás consumiendo. Un producto como la mostaza la catsup, tiene cantidades industriales de azúcar y no nos damos cuenta de cuánta azúcar tiene eso. Y 3, ojalá que puedas meditar. Entiendo que no todo el mundo lo practica, pero la meditación es sumamente importante. Entonces, los directores que vienen conmigo con broncas, yo les digo, regresa a hacer deporte. Y esto cada vez está más integrado en las compañías. Hace 20 años la gente, pues sí hacía deporte, pero típico que era maratonista o era una persona que estaba haciendo triatlón o qué sé yo. Pero el deporte, hoy yo mando a todo el mundo a hacer deporte.
Entonces, ¿yo cómo he manejado mis crisis? El cuerpo, Oso. Es regresar al cuerpo, a lo más básico. Calmar la mente, cuidar de la parte física y bueno, y pues por eso ahora hago aguas abiertas, ¿no? Me clavo en esa parte también. Escribes este libro, Incertidumbre genera abundancia, y lo publicas un par de meses antes del periodo de incertidumbre más grande que cualquiera hayamos vivido, que es el inicio de la pandemia. ¿Qué es lo que buscabas al publicar este libro, que incluye desde diversas metodologías y corrientes de entrenamiento en liderazgo, ejercicios de todo tipo, hasta tus historias personales? ¿Cómo pensaste en cómo estructurar este libro y qué querías? Ok, sí. Primero, el título, ¿no? Es como controversial. ¿Cómo de que la incertidumbre genera abundancia? Porque para la gran mayoría de las personas la incertidumbre es escasez o dolor o pena o miedo, ¿no? Y justo utilizo dos conceptos que son quizás opuestos, la incertidumbre y la abundancia. ¿Qué estoy buscando? Provocar que la gente se sienta cómoda con la incertidumbre. Mirar que cambiar la interpretación de la incertidumbre y provocar que la gente se sienta cómoda, que sepa que la incertidumbre no está tan mal, que la incertidumbre genera abundancia, porque cuando un ser humano está en incertidumbre, pues se cuestiona qué era lo que yo hacía, ¿no? Pierdo a mi mamá, pierdo a mi pareja, estoy en la pandemia y digo, o sea, entramos en procesos de preguntas, pero la gente rápido quiere respuestas. Y yo lo que les digo es, está bien que tengas una serie de respuestas, pero regresa a la pregunta para que entonces tengas esa capacidad de volver a revisar y salirte de tu zona de confort. Que eso era lo que hacía yo durante la pandemia. Entonces, gente muy cercana a mí, amigos, ¿no? Gente que me cuidó durante la pandemia, yo regresaba a preguntar qué va a pasar con la compañía, cómo le puedo dar la vuelta a la compañía, qué es lo que puedo aprender de los restaurantes. Los restaurantes tomaron a los meseros y los pusieron en delivery. ¿Qué es lo que puedo aprender de un Amazon? ¿Qué es lo que puedo aprender de la gente que sí está saliendo adelante? Entonces me quedaba yo en la pregunta. Y el libro sale para provocar que la gente, entonces, uno, regrese a la pregunta para que se sienta cómoda con sus preguntas y a pesar de que ya tenga respuestas, se vuelva a preguntar y te vuelvas a preguntar y te vuelves a preguntar y te vuelves a preguntar. Y eso genera abundancia de posibilidades. Entonces, yo, o sea, después lo aplico, por ejemplo, en aguas abiertas, ¿no? La primera vez que hago mi competencia de aguas abiertas, Oso, pues casi quedé en último lugar. Es más, ya estaban levantando las boyas, ¿no? O sea, ya estaban pasando las lanchas como, ya apúrate, ya llega la meta. Y la segunda vez que hago mi competencia de aguas abiertas en la misma categoría, en el mismo espacio, reduzco 1 hora de tiempo, porque me quedo en la pregunta, porque vuelvo a cuestionarme qué tengo que hacer, cómo lo puedo hacer distinto. Y el otro punto del libro es llevar a la gente a que, a pesar de que tengas expectativas, poco a poco te llegues a un punto en donde no tengas expectativas. Que es sumamente difícil, ¿eh? No digo, yo no lo domino, pero ¿cómo puedo pararme desde un lugar, desde la pregunta, de sostenerme en la incertidumbre, decir, no sé qué va a pasar, pero estoy cómoda y sigo preguntándome y no tengo expectativas? Lo cual me lleva a estar presente en el presente, que esa es una herramienta que mucha gente utiliza. Pero ¿por qué la incertidumbre genera abundancia? Porque me pregunto más, porque toda la energía que utilizo para estar en urgencia me permite manejar la expectativa distinto y no estar en expectativas, que además eso es un entrenamiento que tenemos para la gente. Y tercero, es sentirme cómoda con la incertidumbre. Es decir, no hay bronca. Oye, me llama mucho la atención esto que dices, porque yo también creo que la mejor manera de no estar decepcionado es no tener expectativas, ¿no? Sí. Cuando inevitablemente las tienes, que a mí me pasó una experiencia personal en la que llegué a una sesión, vamos a llamarle de terapia alternativa, no voy a decir mucho más, según yo sin expectativas, que fluya. Y a la mitad del revolcón me di cuenta perfecto que
había muchas expectativas y había mucha necesidad de control y eso me estaba a mí limitando, ¿no? No solo de vivir la experiencia, sino de aprovechar y tener el aprendizaje. Cuando te das cuenta que tienes expectativas, ¿cómo haces para soltarlas? ¿Cómo te regresas? Hablas del presente y es como que es muy conceptual. Prácticamente, ¿cómo te deshaces de las expectativas? Es que ¿en qué te enfocas? ¿No? Entonces, es como cómo logras darle la vuelta es en donde pones tu energía. Entonces te voy a contar una historia. Estábamos haciendo un entrenamiento y hay cierto tipo de entrenamiento en donde cuando nos contratan pedimos cierta serie de requisitos. Tiene que haber alfombra, no puede haber ventanas, porque si no entra la luz del sol y lo que necesitamos manejar las luces. Tiene que ser un espacio con cierto tamaño, ciertas distancias, etc. Y lo ponemos por escrito y nos aseguramos que el cliente lo entienda y todo bien. Bueno, llegamos al día del entrenamiento, Oso, y no era ni la tercera parte del espacio que habíamos pedido, ni las características. Entonces, yo llego con la expectativa de que el cliente había entendido. Yo llego con la expectativa de que había estado claro. Además, habíamos tenido no sé cuántas pinches juntas. Es como, ¿cómo crees que no lo entendiste? Y entonces el cliente me da una excusa y me dice, así, literal, es que no había suficientes salones en México. Estás hablando de la Ciudad de México. ¿De qué me hablas? Yo me dedico a esto. No, lo que pasa es que no querías poner la lana, lo que pasa es que no querías gastar, lo que pasa es que lo querías hacer a tu manera. Entonces, yo con la expectativa de que todo va a fluir y que todo va a funcionar. Entonces, ¿cómo lo manejo? ¿Dónde voy a poner la energía? ¿Voy a poner la energía en todo en lo que no hay? ¿O voy a poner la energía en lo que sí hay? ¿Y cómo lo puedo transformar? Entonces, esto es algo así. La vida te regala una dona de chocolate. Y la gente dice, ¿por qué tiene agujero? Güey, pues porque si no, no sería dona. ¿De qué me hablas? O sea, una dona tiene que tener un agujero. Entonces, la gente la arma de pedo en cosas que o sea, es como, pues la dona tiene que tener agujero, ¿no? Y entonces, inclusive la dona dice, bueno, sí, está bien. Pero entonces, ¿por qué no tiene chispitas? Güey, si la quieres armar de pedo en todo, puedes ponerlo así. Entonces yo le digo a la gente, ten la capacidad para soltar las expectativas, de mirar dónde pones la energía. En este caso, con este cliente, le dijimos, mira, con mucho gusto yo voy a trabajar en este espacio hasta este lugar. Y el equipo lo vamos a hacer así. Como tú no me estás entregando todas las características de lo que yo te pedí, no puedo terminar el entrenamiento. Entonces tienes de dos. O yo le digo a la gente que el entrenamiento llega hasta acá y luego vemos qué hacemos, o tú consigues otro hotel. Entonces aquí viene otra cosa que yo le digo a la gente. En el proceso de soltar las expectativas, Oso, hay una máxima que yo utilizo, que lo utilizamos en la compañía y con los clientes. En todo momento tú le enseñas a la gente cómo tratarte. Y eso está canijo. Porque yo le digo a la gente, bueno, si no te gusta cómo te tratan, pues adivina quién les enseñó. Entonces yo le estoy enseñando a este cliente que con nosotros no se juega. Entonces, si bien tenía yo la expectativa de que todo iba a fluir, que iba a ser espectacular, aprendo que con nosotros no se juega y le digo, tú escoge, mano. Yo acá estoy. Yo estoy cumpliendo. Tú no me das lo que yo pido, tenemos que tomar una decisión porque por encima de cualquier cosa está la gente y vamos a cuidar a la gente. Entonces tenemos que tener un salón que sea funcional o cancelamos el entrenamiento. Casualmente el cliente, claro, encontró un nuevo salón. Pero es eso, Oso. Es como, yo tengo la expectativa de que me vas a tratar bien. Yo tengo la expectativa de que nos vamos a cuidar. Te pasas de lanza, yo te tengo que hacer saber de eso. Entiendo que estás lastimado, entiendo que no lo entendiste. Te voy a llevar de la mano. Pero no juegues conmigo, ni juegues con mi equipo, ni juegues con la gente. Vamos a hacerlo en conjunto. Suelto la expectativa que tenías de que me ibas a tratar bien. Entiendo que no sabes cómo hacerlo. Te enseño y vamos juntos. Pero no te pases de lanza con la gente que está en el salón, que está tomando un entrenamiento, que está recibiendo un servicio, porque hay que cuidarlos. Entonces, pues mágicamente apareció un nuevo salón. Hay otro concepto del que hablas en el libro que me llamó mucho la atención. Dices, la confianza es una hipótesis corroborada con el resultado a consecuencia de un compromiso. Sí. Explícame qué quieres decir con eso. Yo creo que si pudiéramos escoger una
característica, habilidad, no sé cómo llamarle, que enseñarle a nuestros hijos es la confianza. Sí, 1000%. La confianza, a ver, la confianza es con fe o, digamos, creer en el otro. Es esta hipótesis que yo tengo de alguien de que va a tener cierto tipo de conducta. Entonces, yo confío en esa persona, por ejemplo, le confío un secreto, porque tengo la hipótesis de que va a tener cierto tipo de conducta, es decir, no lo va a revelar, ¿no? Entonces, le confío el secreto porque, pues, me imagino que no va a revelar el secreto. ¿Qué es tu expectativa? Que es mi expectativa, exactamente, es esa famosa hipótesis. Ahora, ¿cómo lo corroboro o desde qué lugar lo puedo trabajar? Tiene que ver con el valor de la palabra y cómo cumplo con los compromisos. Entonces, yo digo así, la confianza es una consecuencia de cómo yo demuestro mis compromisos o de mis compromisos. Entonces, si yo digo, Oso, yo te voy a entregar 3 cajas el martes a las 5 de la tarde y yo lo cumplo, entonces la siguiente vez, pues a lo mejor compras más. Porque yo estoy cumpliendo con mis promesas. Compromiso es cumplir con mis promesas en tiempo y en forma. Entonces yo cumplo con mis promesas y entonces genero confianza. Entonces la consecuencia de que yo sea una persona comprometida es que genero confianza. Luego entonces, aquí viene lo canijo. ¿Por qué la gente pierde la autoconfianza? ¿Por qué la gente se pierde y dice, es que ya no confío en mí, es que ya no me amo, ya no tengo autoestima? Claro, yo te pregunto, ¿cuántas promesas te has hecho tú a ti que no te has cumplido? Entonces, me hago la promesa de que voy a hacer deporte, me hago la promesa de que voy a tomar agua, me hago la promesa de que voy a llevar a mis hijos de viaje y no lo cumplo, entonces no cumplo con mis propios compromisos y mermo mi propia confianza. Todo eso lo trabajamos vivencialmente en nuestros entrenamientos. La gente se lo lleva puesto. Esta es como la teoría. Entonces, el cliente cuando lo ve en acción, en promesas que él hace dentro de los entrenamientos o promesas que nosotros les hacemos con los entrenamientos y las actividades y las dinámicas que hacemos dentro de los entrenamientos, la gente lo ve clarito. Lo ve clarito. Dice, hicimos el compromiso de empezar a tal hora, hicimos el compromiso de hacer tal ejercicio, hicimos el compromiso de entregar cierto reporte, cierto documento. No lo cumples, se empieza a mermar la confianza en los equipos. Entonces, sí. Y una vez que yo siento confianza con alguien, como por ejemplo en esta entrevista, que yo me siento muy cómoda, porque me queda claro cómo tú cumples, y no lo digo como guayaba, solo digo porque es mi experiencia de ti. Entonces digo, yo sé que va a fluir, entonces, si yo confío, entonces me comprometo más. Donde hay confianza, la gente se compromete. Y eso se traduce a ventas. Eso fue lo que hicimos con una empresa en Tijuana. Es una empresa que trabajó con nosotros en la pandemia. ¿Y qué ocurrió? Trabajamos todos los contratos y todo no existieron. Fueron inexistentes. Fue todo basado en la confianza. Todo basado en la confianza. Trabajamos con ellos en la pandemia. Pagos, tiempos de entrega, todo el entrenamiento fue virtual. Y esa empresa durante la pandemia crecieron 15% mensual en ventas en departamentos. Son unas máquinas. Pero todo era, o sea, ellos lo aprendieron de nosotros y luego ellos generaron confianza con sus clientes. Y generaron confianza con la manera en la que entregaban los documentos y los créditos y los préstamos y todo. Todo fue como una, ¿sabes? Como una caída de dominó. Nosotros les hicimos promesas que cumplimos, generamos confianza en ellos y ellos lo replicaron con sus clientes. Y eso es el fundamento de las ventas. La gente te compra porque confía en ti. Esa es la verdad. Hace un momento hablábamos de cómo en tu nueva línea de trabajo muchos de tus esfuerzos van en romper estos paradigmas o modelos mentales o reglas sobre los que empresas o líderes o incluso personas vienen operando. Y yo sé que tu papá es un gran lingüista. Hoy me regalaste 2 libros que tienen Sí. que ver con él. Uno particularmente relacionado a la lingüística. ¿Tú cuántos idiomas hablas? Hablo 5 idiomas, estoy en proceso de aprender el 6º. ¿Y tu papá? ¿Cuál es el 6º que estás aprendiendo? Holandés. ¿Y ese es el de tu papá? Es el de mi papá, claro. Tengo que cumplir mi jefe con mucho amor, sí, claro. ¿Y tu papá cuántos habla? Mi papá habla 20, Oso. 20 idiomas.
mucha gente dice, y yo creo que concuerdo, que viajar te abre el mundo porque te hace entender diferentes culturas. Hablar diferentes idiomas hace lo mismo, porque incluso cómo se tratan ciertas cosas en masculino, femenino, les da características no físicas con las que evaluamos y reglas con las que tratamos la vida. ¿A ti cómo te hace o cómo te ayuda, o más bien qué piensas de cómo cambia tu manera de ver el mundo una vez que tienes 5 lenguajes o 6 lenguajes a tu disposición? Bueno, esa es otra de las herramientas que utilizo para decirle a la gente que es un gran mecanismo para salir de la tristeza o de la depresión. Porque al aprender un idioma, evidentemente aprendes de la cultura. Entonces, lo que hace aprender un idioma, la verdad es que te hace otras conexiones en la mente. O sea, sí, las neuronas se conectan distinto. O sea, por ejemplo, en alemán, el verbo va al final. Entonces tú dices, yo hoy las llaves del auto en mi mueble encontré. O sea, el verbo va hasta el final. Ahora, en el alemán además hay prefijos. Y tú tienes un verbo, pero le pones un prefijo y entonces cambia el sentido del verbo. Entonces, por ejemplo, kaufen es comprar. Verkaufen es vender. Entonces nada más le agregas... Descomprar. Es descomprar, exactamente, es descomprar. Entonces, lo que ocurre es que cambia la manera... es que por eso los alemanes son los amos, dueños y señores de la ingeniería y de la filosofía. O sea, para decir ente, en alemán hay como 10 maneras. Ahorita no me acuerdo de todas, pero hay como 10 formas de decir, como en inglés, ¿no? Human being, ser. Pues en español, pues a lo mejor ente o ser o pues ser humano. Y no sé, tenemos 3 o 4, pero imagínate que en alemán hay como 10. Entonces, claro, cuando tú lees un texto en alemán, dices... hay una cosa que se le llama el devenir del ser, que en alemán es el das Sein. O sea, porque todos los sustantivos en alemán se hacen verbos. Entonces, así como en español dices cucharear, no sé, puedes decir mesa y puedes mesear, que quién sabe qué signifique, o lámpara, pues lamparear, que bueno, en español significa otra cosa. Pero todos los sustantivos se hacen verbos. Claro que eso me permite, y además en alemán puedes pegar palabras. Entonces es preciso, es filosófico y me cambia la manera de ver al mundo porque entonces puedo comprender otros conceptos. Puedo leer, puedo aprender de filósofos, puedo leer idiomas en otros libros. Puedo entender cómo se cocina, puedo entender cómo se vive, qué es lo que es importante en una casa en Holanda. En una casa en Holanda tiene que haber galletitas. Y hay una palabra que es intraducible, no se puede traducir. En holandés hay una palabra que es gezellig. Esa palabra es algo así. Lo más parecido en inglés es como cozy, pero ni siquiera es eso. Es cuando entras a una casa y está la lámpara y está como bajito, y está el sofá, y está la colchita en el sofá, y está el perrito, y ¿sabes? Y calientito, y afuera está nevando, y se ve increíble, y es como, qué calientito, y qué ternura, y cuánto amor. Eso es gezellig, y no se puede traducir, ¿no? Y entonces, eso me permite hablar distinto, y tú sabes que con el discurso creamos nuestra realidad. Esa es la otra. Entonces, si yo digo, voy a intentar venderle al cliente, o voy a intentar venderle a mi prospecto, o voy a venderle a mi prospecto. No, espérame. Voy a intentar amar. No, a lo mejor ámame, ¿no? Entonces, con el discurso creamos nuestra realidad y a través de los idiomas es un poco, puedo echar mano de diferentes realidades. Y entonces eso también ayuda a no tener expectativas y eso ayuda a trabajar con los clientes. Es rápido, sí, es como aprendo del mundo de la construcción y eso lo llevo al mundo textil y del mundo textil lo llevo al banco y del banco lo llevo al deporte y del deporte. Y entonces mejor estoy alerta y suelto expectativas. Riquísimo. Y gezellig.
Hace un momento me decías que la gente nos trata como nosotros les enseñamos a tratarlos, ¿no? Y hace algunas semanas tuvimos la fortuna en Cracks Mastermind que nos dieras todo un taller de negociación, ¿no? Parte de lo que dijiste es justo eso, ¿no? Cómo enseñamos a nuestras contrapartes a tratarnos como nosotros queremos que nos traten. Y una de las cosas más importantes que hablaste en torno a la negociación es la importancia de el trabajo previo, la preparación. ¿Puedes elaborar un poquito? Sí, mira, los grandes negociadores en el mundo pueden tomar cursos y pueden tomar entrenamientos, que eso es fundamental y hay que leer libros. Y yo te puedo decir que todos los autores que son cracks en negociación, todos te dicen que lo más importante es prepararte en la mesa de negociación. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que cuando yo negocio y que evidentemente estoy buscando ganar, casi todo el mundo, Oso, negocia desde su trinchera, desde sus condiciones, desde lo que quieren obtener, desde el negocio que quieren cerrar, desde el precio-volumen que quieren lograr. Un gran negociador se para en los zapatos del otro y a través de la información que obtiene del otro, logra que la negociación llegue a ese meet me halfway, a ese punto intermedio, para que ambos ganen. Para yo poder lograr eso, yo me tengo que preparar y saber que en cualquier momento me pueden tirar una condición distinta, el dólar puede cambiar, la paridad del dólar puede cambiar, puede entrar la competencia. Entonces, si yo quiero ser una gran negociadora, tengo que entrar en la mesa de negociación en un 80%. Si el 100% de la negociación es, digamos, desde que tengo el contacto hasta que la cierro, la preparación representa el 80%, que es lo que tengo que investigar, averiguar, entender la competencia, dónde, cuándo, precio, volumen, parámetros, qué parámetros me puede tirar mi cliente, qué es lo que es importante para el cliente, por qué me habla de lo que me habla, por qué no me habla de eso, por qué le urge ahorita, por qué no le urge dentro de 3 meses, cuánto valdrá dentro de 3 meses. Todos esos parámetros los tengo que tener listos antes de sentarme en la mesa de negociación. Entonces, hace algún tiempo estábamos trabajando con un cliente y este cliente me pidió descuento. Y yo los descuentos los trabajo pues en negociación, ¿no? Evidentemente. Entonces me pidió descuento, le dije, ok, lo vamos a trabajar así, lo vamos a manejar así, y todo bien, ya estaba contento el cliente. Y como 10 días antes de ya echar a andar el entrenamiento en sala, en el hotel, con todo lo que... 60 personas, 80 personas, no sé cuántos éramos, un buen de personas. Me entero que para todo el proceso del entrenamiento decide que va a contratar a un proveedor para traer tacos y molletes y salsa verde y no sé qué más, ya sabes, y que le va a soltar una lanísima a este proveedor de tacos. Y le digo, a ver, espérame tantito, ¿ya viste los horarios? Perdón, pero no es necesario que hagas un banquete. Dentro de los horarios de lo que vamos a hacer, o sea, no es necesario o sea, está bien, sí les puedes dar, claro, pero entonces eso me hace saber que sí tenías más presupuesto. Entonces, entré en proceso de negociación. Y le dije, ¿cómo esperas que yo reaccione cuando tú me pides un descuento y yo me entero que por otro lado la lana se está yendo en algo que no necesariamente es tan importante para el entrenamiento? Es más, te firmo que vas a desperdiciar comida. Y yo le tiro esta pregunta, que son preguntas clásicas de negociación. ¿Cómo esperas que yo reaccione con respecto a eso? Y luego hay que callarse, que eso es una súper herramienta. ¿Cómo esperas que yo tome esto? ¿Cómo esperas que yo sostenga mi paz cuando tú te enojas? ¿Cómo esperas que yo te dé descuento? Pero el tono en el que preguntas eso creo que es clave, porque podría parecer reclamo. Sí. No necesariamente una pregunta, puede ser una pregunta retórica y no una pregunta real. Sí, yo le dije, ¿cómo esperas que yo te dé descuento cuando yo me entero que está ocurriendo esto en tu compañía? Y esta directora me dijo, te digo algo, no tenía yo ni idea que estábamos gastando el dinero así. Déjame reviso. Y la consecuencia fue que cambiaron todas las circunstancias económicas en beneficio de nosotros. La gente tuvo su comida, su banquete, pero sí se dieron cuenta que estaban tirando el dinero a la basura. Ahora, eso fue sumamente contributivo. Y tienes toda la razón. ¿Cómo fue también que lo logramos?
Porque había mucha confianza con el cliente. ¿Cómo generamos esa confianza? Habíamos cumplido con todo lo que nos había solicitado. Sin ponernos de tapete, cumplimos con todo lo que nos solicitó. Tiempos, cantidades de personas, todo esto. Entonces sí, primero la confianza. Podemos negociar, te preparas, te sientas en la mesa de negociación sabiendo que tú eres una persona que cumples con tu palabra. Entras preparado con todas las variables que te puedan tirar. Eso es algo que me llamó mucho la atención, que decías, parte de la preparación es descomponer una propuesta en muchos, digamos, modulitos o variables diferentes que pueden ser incluso intercambiables o quitapón. Sí. O sea, casi todo el mundo se sienta en la mesa de negociación y piensa en 3, 4 variables y son las que se le ocurrieron el día anterior. Hay que considerar cosas, parámetros que son elementos que no son obvios. Por ejemplo, ¿qué pasaría si en una negociación de un servicio, en vez de poner a la persona senior, pones a la persona junior para dar el servicio? Eso te permite moverte en precio, en calidad, en tiempos de entrega. Por ejemplo, en una negociación hay que tomar en cuenta ¿y qué pasa con la merma del producto? Nomás se tira, te quedas con la merma la puedes aprovechar. Puedes utilizar esa merma para negociar con alguien más. Por ejemplo, hay veces que nosotros trabajamos mucho en hoteles y esos hoteles, cuando los hoteles meten la pata, ¿no? Ya sabes que no dan el servicio, no sirve el aire acondicionado, se mete la luz donde no tiene que entrar, qué sé yo. Quieren compensar con cosas y entonces, por ejemplo, me dicen, bueno, te vamos a compensar con un masaje. Ah, ok. ¿Y de qué hora a qué hora está el spa? Ah, no, pues el spa está abierto de 12 a 4 y yo estoy en pleno entrenamiento. Entonces, yo no puedo utilizar el spa. O, no sé, si te vamos a compensar con, sí, por ejemplo, con este tipo de masajes. Entonces, yo lo que hago es, bueno, ¿y cuánto cuesta ese masaje? No, pues cuesta 2,000 pesos, 3,000 pesos. Ok, eso descuéntamelo de mi cuenta final. Porque no puedo aprovechar el masaje. Es decir, a veces en la mesa de negociación te van a tirar cosas que la gente dice, ¿y yo para qué quiero eso? ¿Y yo para qué quiero un carro usado? ¿Y yo para qué quiero tener acceso a ese servicio si yo ni lo uso? Yo le digo a la gente, tómalo y dale la vuelta. ¿Cuánto cuesta? O a lo mejor, ok, yo no puedo tomar ese masaje. ¿Lo puede tomar alguien de mi equipo? ¿Lo puede tomar algún cliente mío? ¿Lo puede tomar algún amigo? Sí. Ah, bueno, y entonces se lo regalo a alguien, a lo mejor para apapachar a alguien o para cuidar a alguien. Entonces, eso también es negociación. Como cuando me ponen parámetros sobre la mesa que creo que no me van a servir, ¿cómo les doy la vuelta? ¿Cómo los aprovecho para jugar este juego de ganar-ganar? Y casi todo el mundo los deja sobre la mesa, porque la reacción es, ¿y yo para qué quiero eso? Otra de las cuestiones que yo tenía, como, a ver, yo tomé curso de negociación en Stanford y como que a mí me decían algo diferente, ¿no? Nunca hagas la primera oferta. Y tú lo dijiste muy enfáticamente. Tú tienes que hacer la primera propuesta. Sí. ¿Por qué? Porque lo que haces es que pones el contexto de lo que se va a discutir en la mesa. Entonces, típicamente es esto, ¿no? O sea, la gente dice, no, es que mejor que hable el otro para medirle el agua a los camotes, ¿no? De alguna manera. Y yo lo he visto una y otra vez en las mesas de negociación, es cuando tú pones primero, es sobre lo que generalmente se habla. Puede ser que tu contraparte traiga otros temas, pero a pesar de que tu contraparte traiga el otro tema, tú ya dijiste de qué quieres hablar. Es más, puedes arrancar diciendo, qué bueno que estamos aquí sentados, me encanta que vamos a hacer esta negociación, cambiaron las condiciones del mercado, quiero que lo trabajemos distinto y de lo que me gustaría hablar es... ¡Pum! Y ahí pones el propósito de tu negociación. Lo que a mí me gustaría lograr es esto, lo que quiero negociar contigo es esto, el precio, el volumen, las condiciones, los tiempos de entrega, quién se va a involucrar, cómo lo vamos a manejar. Y me gustaría que llegáramos a un acuerdo que fuera de ganar-ganar entre los dos. Eso hace que la otra persona te escuche y diga, ah, ok, abrió las cartas y eso es lo que quiere lograr. Eso permite avanzar muy rápido. En las negociaciones, lo que hace que las negociaciones avancen es proponer. Lo que hace que las negociaciones se ralenticen o se hagan lentas es pedir breaks, no proponer, hablar de cosas que no tienen sentido, concentrarse en la parte emocional y no
no hablar de eso que hace que avance o sea, si se va a involucrar el junior o el almacén o quién, ¿no? O sea, los parámetros. Hablar sobre los parámetros. Entonces, eso frena las negociaciones. ¿Y cuando la negociación se rompe? Pues cada quien agarra los pedacitos del auto chocado, ¿no? O sea, ¿a qué te refieres cuando la negociación se rompe? ¿Es que no se llega a un acuerdo? Sí. Sí, hay que saber, eso es parte de la preparación de una negociación. Hay que saber muy bien en qué momento te paras de la mesa de negociación. La gente se sienta en las mesas de negociaciones y no saben cuáles son sus límites, su punto de reserva, cuánto es lo mínimo que pueden vender o lo máximo que pueden vender o bajo qué condiciones. Entonces, por ejemplo, conozco la historia de una empresa de bebidas carbonatadas, ¿verdad?, que estaba haciendo la negociación de contratar a un gran futbolista para que representara la marca. Y se rompió la negociación, no llegaron a un acuerdo. Y lo que empezó a ocurrir fue que esta empresa de bebidas carbonatadas empezó a perder mucho dinero. Porque en el proceso de la preparación no habían medido lo que significa no cerrar la negociación. En la preparación también hay que saber, ok, ¿qué pasa si yo no cierro esta negociación? ¿Cuánto voy a perder? Y no solamente en dinero, en relaciones, en alianzas, en oportunidades, en la posibilidad de hacer crecer mi compañía, en el posicionamiento a futuro. Entonces, a veces hay que, pues sí, cerrar la negociación un poquito más abajo de lo que yo creía, sin lastimarme, sin ponerme en condiciones terribles, con tal de todavía tener aquello que estoy buscando, ¿no? Y cuando algo no se cierra, ¿cómo tenemos que tratar a nuestra contraparte una vez que la negociación no prosperó y que pareciera que hay una ruptura? Pues depende, ¿no? De nuestro lado, de nuevo hay que sostener un contexto de respeto, bueno, tan amigos como siempre. Lástima que no pudimos cerrar una negociación. Espero que en un futuro podamos encontrar una nueva posibilidad. Yo lo que hago es, siempre dejo la puerta abierta. Vamos a mirar a ver si en un futuro cambiaron un poco las condiciones. Vamos a ver si en 6 meses nos volvemos a hablar. Si tú crees que esto ya para ti ya está cerrado, conmigo siempre tienes la puerta abierta, siempre. No tengo bronca. Porque entiendo que las condiciones cambian. Es como el valor de un auto, ¿no? El momento en que lo arrancas y lo sacas de la concesionaria, ya vale, ¿no? 30% menos o no sé cuánto menos, o una casa. O sea, a lo largo del tiempo vale más. Igual con las negociaciones. Al sentarse en la mesa de negociaciones, ¿me conviene más cerrar ahorita o me conviene cerrar dentro de 6 meses porque va a tener más valor? Como una casa o como un auto. Que eso es parte de los parámetros que tengo que tomar en cuenta. Y cuando te estás preparando ya para el momento físico de una negociación, dices que tienes varios hacks, ¿no? Así como muchos conferencistas, no sé, duermen, comen, se hidratan, saltan, gritan, meditan. Una negociación tiene un poco el mismo proceso. ¿Cómo lo piensas tú? Sí, el primer hack es que en algún papel, en algún lado, tengo que tener el propósito escrito, porque en el calor de la mesa de negociación, entran otros parámetros, entran otras condiciones y pierdo el propósito de la negociación. Entonces, hay que tenerlo aunque sea en el celular. En algún lugar lo tengo que tener escrito. Porque si la negociación se va por otro lado, yo tengo que poder tener la capacidad de regresar a lo que quiero negociar, o sea, a lo que puse inicialmente. Eso es 1. 2, yo recomiendo a la mesa de negociación no ir solo o sola. A la mesa de negociación por lo menos tiene que ir una segunda persona. Porque mientras yo estoy negociando, esta segunda persona puede estar leyendo el lenguaje corporal, se le pueden ocurrir otras cosas, puede escuchar algo que yo no alcancé a escuchar, puede tomar notas, porque si yo estoy negociando algo sumamente complicado, estoy enfocada en eso, en cómo poner esos parámetros, qué voy a intercambiar con qué, dónde está mi punto de reserva, cuál es mi mejor negociación. Yo estoy ahí concentrada en conseguir la mejor opción. Y mi partner, la persona que viene conmigo, está poniendo atención en cosas que yo no alcanzo a mirar. Sobre todo a escuchar lo que la gente no dice. Porque la gente dice, de nuevo, ¿no?
voy a tratar de amarte o voy a tratar de cerrar esta negociación, pues mejor vamos a cerrarla. O voy a tratar de traer al director en la siguiente negociación. A lo mejor yo puedo escuchar eso, pero en el calor de la negociación una segunda persona me puede apoyar a escuchar eso. Y el tercer hack que yo le diría a la gente es saber que en un proceso de queja, cuando muchas personas entran a negociar y es porque algo no funcionó bien, no lo hice bien, no lo trabajé bien y entonces vienen y se quejan conmigo. Un hack aquí que es muy útil es deja que la persona primero baje la parte emocional, el enojo, la rabia, el coraje, la tristeza de la pérdida, lo que sea, y deja que tu contraparte proponga. Ahí sí, que la persona que se está quejando, que proponga. ¿Por qué? Porque casi siempre cuando una persona que trae una queja propone, normalmente es muy manejable. Porque ya sacó toda su energía en la parte emocional y entonces ya no le da para proponer algo muy canijo que yo ya no le pueda dar. A veces sí ocurre y entonces entramos en un nuevo proceso de negociación. Pero como está toda la parte de la energía puesta en el enojo y en la rabia, cuando ya le dices, ok, ya está, acepto que metí la pata, me equivoqué, no tenemos buen servicio, ¿qué propones? Normalmente te van a proponer algo muy manejable. Te van a decir, está bien, solo necesito tu disculpa. Sale, yo me disculpo. Y que sea sincero, ¿no? No que sea gandalla. Que sea sincero, que sea honesto, tal, y a lo mejor puedes convencer a la persona. Pero en las quejas, deja que el otro proponga primero. Has hablado mucho de cómo las emociones se involucran en diferentes momentos, tanto de liderazgo, de negociación, etcétera, etcétera. ¿Hay algún libro que tengas así como tu go-to o el que más recomiendes sobre manejo? No sé si manejo de emociones, pero interpretación y aprendizaje general de emociones. Bueno, a ver, hay un libro que, si bien no es tanto de la explicación de las emociones, es un libro que a mí me cambió una perspectiva cañona de cómo mirar al mundo y cómo manejar mis emociones. El hombre en busca del sentido, de Viktor Frankl, que evidentemente está relacionado también con mi familia. Mi papá es sobreviviente de la Segunda Guerra Mundial y cómo Viktor Frankl tiene la capacidad de ser resiliente en un campo de concentración bajo circunstancias tremendas. Uf. Otro libro que yo te diría es que es un libro complejo, pero es muy bueno, es Sincrodestino, de Deepak Chopra. Es un libro que habla de física cuántica. Y yo que estudié física y era así como, ¿no? Nos fumamos un churro aquí tú y yo de la física cuántica. Es un libro que habla desde un punto de vista de la física y de las matemáticas, cómo eso lo podemos aplicar en la conducta humana y cómo a través de eso podemos encontrar diferentes formas de resolver nuestros problemas, reinterpretar la vida desde un punto de vista, pues bueno, con las herramientas que pone Chopra, ¿no? Recomiendo 2 libros de psicoterapia, bueno, dos grandes autores de psicoterapia gestalt, que es Fritz Perls y Carl Rogers, que ellos enseñan muchísimo, ¿no? Hay un gran poema de Fritz Perls que dice, tú eres tú, yo soy yo, y si no podemos coincidir, qué pena. Es un gran poema, ¿no? Habrá que también hablar un poco de esto, de cómo a veces nos dejamos en las parejas como querer controlar toda esa parte, pero tú eres tú, yo soy yo. Tú no vienes ni a resolver mis expectativas, ni yo vengo a resolver tus expectativas. Es cada uno que se haga responsable, ¿no? Es un súper poema que también hay que echarle un ojito. Hablando de emociones, uno de mis primeros episodios fue con la que fue mi maestra de Stanford, Carol Robin, que llevaba el programa de dinámicas interpersonales que se llama Touchy-Feely, o así le decían. Y hace poco lanzó un libro en el que habla de cómo conectar, se llama Connect, el libro. Ya está, creo que también en español y en inglés. Y parte de ese libro es un directorio o un diccionario de emociones, que un poco va a lo que tocabas hace un momento, en las 5 emociones, pero como en el matiz de cada una, pues se puede establecer alguna emoción subyacente, y en cuanto ampliamos nuestro conocimiento, nuestro vocabulario, nuestra lingüística, es como aprender un nuevo idioma. En cuanto ampliamos nuestro vocabulario de emociones, podemos entonces conocernos mejor, ¿no? Todas las que el liderazgo tiene mucho que ver con el autoconocimiento. Sí, mira, una de las cosas que yo sí le digo a la gente es, y bien lo pones
puntualmente, ¿no? El liderazgo tiene que ver con el autoconocimiento. Entonces, parte de lo que hacemos con los líderes y con los directores es, el gran trabajo de un director es entender su talón de Aquiles, entender sus talentos y entender sus necesidades. Fíjate cómo funciona. Dentro de la teoría de psicoterapia Gestalt y dentro de lo que nosotros trabajamos en las empresas, y es en las empresas, no es que vayamos a dar terapia a las empresas, no. Todo esto lo adaptamos para que funcione corporativamente. Entonces hablamos de trabajo en equipo, de resistencia al cambio, de liderazgo. Entonces, un líder puede estar sumamente consciente de qué necesidades tiene. Pero hay todo un assessment que nosotros hacemos en donde se revela necesidades que no necesariamente son obvias o claras. Entonces, te voy a dar un ejemplo. Yo soy una persona que hablo muy directo. Puedo ser objetiva y en relaciones uno a uno me conecto desde un punto de vista directo con la plática. Pero yo necesito, y yo no lo sabía, y eso es un assessment que se llama metodología Berkman. No es Birdman, no es como la película, no, es Berkman, es con K, es Berkman Methodology. Entonces, lo que hace esta metodología es que revela necesidades que no son obvias, que son ocultas, y estas necesidades me permiten entender cómo me puedo relacionar uno a uno, y como director yo tengo que tener ese autoconocimiento. Entonces, yo sé que mi conducta más productiva es hablar directo con la gente porque eso genera mucha confianza. Pero yo necesito que me hablen con algodón y que me hablen suavecito, que me hablen muy leve. Y si me hablan muy golpeado, me estreso. Entonces, como yo no sabía eso, entonces lo que hago es que caigo en procesos de estrés cuando la gente me habla un poquito más directo. Además, ¿qué piensa la gente? Pues si sabes que habla directo, pues seguramente le puedo hablar directo. Pues resulta que no. A mí hay que hablarme suavecito. Ahora ya lo tengo consciente. Entonces, cuando alguien me habla duro, ya sé, ok, es mi Berkman, lo tengo que trabajar yo, o lo pido. Y ese es el punto crítico de un líder, que un director general tiene que saber también qué pedirle a su equipo, porque eso es lo que necesita para ser altamente productivo. Entonces, la idea de esto es la siguiente. Yo quiero mantenerme en mi productividad a todo lo que doy. Tengo que saber qué necesito. Si yo no cubro mis necesidades, entro en procesos de estrés y toda mi energía se va en mi miedo, en mi enojo, en mi tristeza, en mi rabia y me estreso. Inclusive una manifestación no obvia de estrés es que la gente se vuelve control freak, controladores. Y eso no es que sean dominantes o así soy, no, es que la persona está estresada. Entonces, cuando la persona descubre que está estresada porque está siendo dominante, puede entonces pedir lo que necesita, cubrir su necesidad y entonces regresar a su parte productiva. Y eso es fascinante y eso lo hacemos con los directores y el director dice, pues con razón mi equipo me estresa, con razón mi equipo me saca de mis casillas porque yo no sabía que eso me estresaba y tampoco sabía cómo cubrir mi necesidad. Y eso es fascinante cuando le ves la cara a un director que dice, neta, así es como voy a regresar a ser productivo. Sí. Hay, por ejemplo, directores que necesitan mantenerse en grupos sociales todo el tiempo. Y hay directores que necesitan breaks. Y si tú no le das lo que necesitas, por ejemplo, a uno que necesita breaks, lo tienes todo el tiempo en el congreso, y todo el tiempo en la convención, y tienes que estar, y ahora la cena, y luego el concierto, y al día siguiente otra vez, y el desayuno, es gente que se mantiene en estrés y están en la convención con tantas personas y no son productivos porque no saben que necesitan un break. Y cuando se lo revelamos a los directores, el aha moment es exquisito, es maravilloso. Saskia, tienes muchas cosas en la mesa, estás trabajando con muchísimos clientes. ¿Cuál es el proyecto que más te emociona para 2023? Bueno, fíjate que nosotros hemos estado desarrollando nuevas tecnologías dentro de la compañía y le llamo tecnologías porque son, digamos, metodologías para poder apoyar mejor a nuestros líderes. Entonces, trabajamos mucho con entrenamientos. A mí me emociona mucho poder abarcar más
con todas estas metodologías que hemos hecho en Europa. Estamos entrando más fuerte a Europa. Estamos ya fuertes en México, en Sudamérica, ya hemos hecho cosas en Estados Unidos, en compañías muy grandes, pero estamos entrando más fuerte en Europa. Entonces, me encanta saber que podemos estar trabajando ya estamos con empresas en Suiza, estamos trabajando con empresas en España. Me emociona mucho que podamos entrar a territorios así. Me emociona también entrar a trabajar también en México, en Latinoamérica, con empresas que están contribuyendo con México, que están siendo mucho más conscientes de cómo trabajar con sus empleados, con sus equipos, y que están integrando el elemento de human en ese proceso. Eso me emociona muchísimo. Y por ahí tengo el plan de sacar otro libro. O sea, está todavía en pañales, pero tengo todavía el plan de sacar otro libro. Entonces, creo que ya llegó el momento de sacar un nuevo libro. Y pues, ¿sabes qué me emociona? Saber que a pesar de que afuera se habla mucho de crisis de valores, crisis del clima, de la globalización, de todo eso, que nosotros podemos ser de servicio a todas estas personas y que los podemos apoyar emocionalmente y con herramientas para que encuentren mecanismos y que no sea frustrante, sino que sea un privilegio pasar por esa crisis, que sea un gozo, que la reinterpretación de la incertidumbre sea de abundancia. Saskia, y antes de despedirnos, si pudieras escribir un mensaje en el cielo para que millones de personas lo vieran, ¿qué diría? Yo te diría, de nuevo, abre tu corazón y apóyate, inclusive con esa gente que en un principio podrías pensar que no jala o que te lastimó. Vuelve a abrir tu corazón. O sea, hay gente que no lo hace a propósito. Ábrelo de nuevo. Porque detrás de ese niño lastimado, detrás de esa niña asustada, detrás de esa persona dominante, arrogante, cabrona, hay una persona que pide una nueva oportunidad. Entonces, pues eso, ¿no? Abre de nuevo tu corazón. Ese. Sabes que ha sido increíble tenerte aquí. La verdad es que la cantidad de experiencias que tienes y en las que te puedes basar para ayudarnos a nosotros a no sufrir los errores que cometemos todos los días es increíble. Hay millones de temas que podemos tratar contigo: liderazgo, emociones, negociación a profundidad. Eres una crack. Gracias por hacerte tiempo de estar aquí hoy conmigo. ¿Dónde puede saber más la gente de Saskia de Winter Training, de ti, contactarte? Sí, bueno, afortunadamente estamos en las redes sociales. El correo es info@sasdw.com. La página es saskiadewinter.com. Estamos en LinkedIn como Saskia de Winter. En Facebook, Saskia de Winter, sin la E, ¿no? Saskia de y luego Winter. Estamos en TikTok, estamos en YouTube. ¿Bailas en TikTok? Not yet, pero si me invitas, con gusto, yo bailo contigo. Tampoco. Y también, Oso, quiero mencionar, a lo mejor esto le interesa a la gente, vamos a tener un entrenamiento en diciembre, 3 y 4 de diciembre, que es un entrenamiento de liderazgo y de trabajo en equipo. A lo mejor la gente le da tiempo, sino que se acerquen con nosotros. Y tenemos muchos entrenamientos corporativos, empresariales, a nivel Latinoamérica, presenciales, virtuales. Y hay esta oportunidad de Samurai Game para que la gente vaya mucho más lejos en lo que busca. Saskia, increíble. ¿Algo que quieras agregar? Es un honor escuchar tu nivel de preguntas. Sí voy a agregar algo. Señores, en la calidad de tus preguntas estará la calidad de tus respuestas. Y Oso, en ese sentido, apréndanle cómo hacer preguntas. Eres un crack en tus preguntas. Muchas gracias, Saskia. Increíble tenerte aquí. De verdad agradezco mucho cuando un invitado se abre tanto y tan vulnerablemente como Saskia lo hizo el día de hoy. Si te gustó el episodio, compártelo con alguien usando el link cracks.la/201. También sigue Cracks Podcast en Spotify y suscríbete en YouTube o iTunes, y ahí califícanos con 5 estrellas para que más gente nos encuentre. Mencióname en Instagram o Twitter con la lección que más te llevas del día de hoy como @osotrava, y no olvides saludar a Saskia en Instagram como @Saskia de Winter. Puedes encontrar links a todo lo que hablamos Saskia y yo el día de hoy en las notas del episodio, que están en cracks.la/201. Y antes de irte, recuerda que mi libro Haz lo que importa, en el que te enseño el método DMS de productividad y diseño de vida,
Lo puedes encontrar en todas las librerías de México, lo puedes encontrar en Amazon México, en Busca Libre en Sudamérica y escucharlo en audio en Vic. Y segundo, no olvides registrarte para recibir mi newsletter Viernes de Cracks, que es un correo muy cortito que mando todos los viernes con algo muy bueno que pueda ayudarte a tener una conversación interesante el fin de semana o hacer tu vida más productiva, entre ellos libros, gadgets, tips, artículos, frases, cosas que encuentro en internet y creo que te pueden interesar. Puedes recibirlo totalmente gratis en tu correo registrándote en cracks.la/viernes. Eso es todo por hoy, yo soy Oso Traba y espero que tengas una semana de cracks.